cansado de tirar la toalla, se va quitando poco a poco. Horneados únicos, únicos de verdad. Así son los horneados únicos, tradición hecha sabor, sin gluten, frescos, con sello de calidad. Más de 13 variedades, ideal para acompañar su desayuno, su café de siesta. Ideal también para llevar un pedacito de Santa Cruz a los que están lejos de esta tierra amada. Busque horneados únicos en todos los supermercados o haga sus pedidos llamando al teléfono 342-8420. Horneados únicos, únicos de verdad. Que nadie pueda hacerte daño, nadie pueda hacerte daño. Farmacorp. Y un consejo muy importante. No se automedique. Farmacorp les recomienda que ante cualquier síntoma o problema de salud consulte con su médico. La automedicación es peligrosa y puede poner en riesgo su salud. Farmacorp es garantía. Hoy vas a ser la mujer. Ve, mire, ya se enfrió un poquito el agua y se pierde el efecto, ¿no? Ya no se ve el sello ni mi nombrecito aquí en mi tacita de horneados únicos. Estamos ya en contacto con Mauricio. Mie, chica, perfecto. 100 puntos, Davico. Mi querido Mauricio Ríos, que hace tiempo no nos hablamos, no hemos conversado. Un saludo cariñoso, un saludo muy afectuoso desde Santa Cruz de la Sierra. Pese a que estamos con aire acondicionado ahorita aquí en estudio, se siente calor todavía, ¿no? Mauricio, ya estamos con 30 grados de temperatura a estas tempranas horas de sábado 7 de noviembre. ¿Cómo está usted? ¿Cómo está el clima por allá? Estás, estimada Maggie, encantado de saludarte. Me has tenido en el olvido buen tiempo, pero aquí con el clima estamos muy bien. Espero estar pronto de vuelta en Santa Cruz para aprovechar del calor y demás, visitar a los amigos y la familia. Ya es tiempo. Además, porque es diferente una charla cara a cara, como dice uno, ¿no? Un cafecito, acá nos preparamos una buena bandeja de horneados únicos. Voy a seguir haciéndole propaganda de horneados únicos. Este, y le tiramos una panzada de charla, pero de esas buenas. Eh, lo he traído a Mauricio, ya yo estaba hablando de él antes incluso de que estuviéramos conectados ya por Zoom, Davico, plataforma Zoom, porque necesitamos mucho de tu mirada, querido Mauricio, en este momento. Hay mucha incertidumbre en el país y no solamente por el tema político, sino también por el tema económico, ¿no? Ya veníamos de años complicados, recuerdo muy bien la anterior entrevista que tuvimos, cuando nos situabas en qué momento comenzó a enfrentar dificultades la economía boliviana, la economía en el mundo en realidad, pero particularmente la nuestra. Ya no sé qué dice mi Kleenex, mi Kleenex, y lo bueno es que se llama Élite. ¿Cómo uno no se acostumbra a decir las marcas a algunos productos? Ya había preocupación, pero con la pandemia todo se ha complicado, Mauricio. Y además la paradoja que tenemos nosotros, ¿no? El nuevo presidente de Bolivia será nada menos que el que fue ministro de Economía en los últimos años de gobierno de Morales, Mauricio. ¿Qué podemos decir? ¿Cuál es la situación actual de la economía? ¿Cómo recibe Arce Bolivia? Me imagino que una realidad completamente diferente a la que él pudo, de la que pudo disfrutar en sus primeros años de ministro. ¿Qué podemos esperar? Maggie, pues varias cosas. Mira, sobre todo en términos comparativos sobre si otro candidato hubiera ganado las elecciones, yo creo que incluso en el corto plazo hubiera habido mucha más incertidumbre. Lo bueno, si es que puede haber realmente algo bueno en este escenario, es que Arce Catacora ya se sabe cómo piensa, ya se sabe cuál es la ideología que sigue, cuáles son los principios económicos que sigue, por más que sean equivocados en mi muy humilde entender, pero es básicamente eso. ¿Qué podemos esperar a corto plazo? Realmente no espero nada radical, no ver nada radical en el corto plazo porque existe cierto margen de maniobra.
Sin embargo, yo creo que tiene un año de gracia, si se lo puede llamar de alguna forma, porque una de las primeras cosas que más llama la atención que sucedió en cuanto se supo de la victoria de Arce Catacora fue que no más tarde que a los 2 días el FMI le gustó la idea de que fuera elegido Arce Catacora. Vamos, lo deben conocer muy bien, les gusta, a los organismos internacionales en general les ha gustado lo que ha hecho Arce Catacora, más allá de que hayan entendido o no de qué se ha tratado el modelo que ha implementado aquí a partir del 2006 y demás. Pero no solo eso, sino que además, no solo que lo han felicitado los organismos internacionales y particularmente el FMI, sino que además tiene mucha presión porque ha generado muchas expectativas a futuro. Te acordarás desde aquel 2009 en que dijo que la economía estaba blindada frente a la caída de Lehman Brothers en 2008. Exacto. Tiene mucha presión de gente, por ejemplo, como la China, China, Rusia, y nadie menos como Estados Unidos a través de Mike Pompeo, fue uno de los primeros también en reconocer la victoria de Arce Catacora. Así que te darás una idea de la presión que tiene Arce Catacora para poder cumplir con todas las expectativas que ha ido generando, no solamente en campaña, sino además desde que fue ministro la primera vez en el primer periodo de Evo Morales en el poder, desde 2006. Entonces, la gran pregunta, en todo caso, para poder asumir y para saber qué es lo que puede empezar a suceder desde ya, es si Arce Catacora se concentrará en rescatar la economía o rescatar su modelo, porque son dos cosas radicalmente distintas. Si hemos tenido problemas incluso ya antes de la pandemia, es porque el modelo de Arce Catacora se había agotado claramente y fue justamente una de las cosas que hablamos la última vez, que lo que ilustra no sé si necesariamente el fracaso de su modelo, pero sí el agotamiento de su modelo, es que la desaceleración de la economía nacional empieza antes de la caída de los precios internacionales de los commodities en 2014, empieza a mediados del 2013, casi un año antes. Entonces, existe cierto margen ahí para darse cuenta que el modelo está agotado y no porque haya factores externos o exógenos que expliquen los problemas más graves de la economía del país. Mauricio, me gustaría muchísimo, por favor, que volvás a recapitular para que la gente que nos está acompañando, no toda la gente que nos acompaña ahora ha escuchado la primera entrevista que hemos tenido con vos, cómo se puede definir ese modelo de Luis Arce, el modelo que él aplicó en los últimos años como ministro de Economía, al que estás haciendo referencia. Es un modelo, Maggie. El modelo de Arce Catacora se funda básicamente en el estímulo de la demanda agregada interna. Ahora está hablando del modelo de la implementación del modelo de sustitución de importaciones. Vamos, no es otro modelo más que el que aplicó la gran generalidad de América Latina, gracias a las ideas de la CEPAL, entre los años 50 y 70. Nosotros sabemos cuáles fueron los principales problemas que hubo en esos años. Y cómo terminaron a mediados de los 80. En Bolivia acumulamos problemas estructurales tan serios en esa época que terminamos teniendo, como todo el mundo sabe, una hiperinflación, una de las más altas, si no la más alta de América Latina, de las que se registraron al menos hasta alrededor de 1990 con Argentina. Pero fue uno de los casos más severos y profundos. ¿De qué se tratan esos principales problemas? Los que tenemos hoy son extrapolables a lo que teníamos sobre todo en la década de los 70. Demasiado gasto, demasiado estímulo de la demanda agregada interna. Es un modelo que se dedica básicamente a crecer en el corto plazo, pero no a crecer de manera sana y sostenida a largo plazo. Una cosa es crecer al corto plazo gastando o redistribuyendo la riqueza, mucha o poca que hay en el país, y otra cosa es crecer a largo plazo generando valor, permitiéndole o reconociendo la inventiva que puedan tener fundamentalmente los empresarios, emprendedores, innovadores en la economía, generando valor, identificando valor. Lo contrario sería tener una economía abierta, que atraiga muchísimo capital del extranjero con garantías jurídicas, por supuesto, respeto a la propiedad privada, institucionalidad, Estado de Derecho, bajos impuestos, muy baja intromisión del Estado en la economía para poder exportar al mundo todo lo que se pueda, no solamente gas o estaño
y demás, recursos naturales, como lo hicimos, insisto, en la década sobre todo de los 70. Entonces, una vez que se termina el dinero de los demás, cuando no se ha podido gastar mucho más, pues uno se va dando cuenta de que faltan recursos, así como han sobrado recursos en determinados sectores de la economía, al mismo tiempo han faltado demasiado en otros. Y lo que ha evidenciado justamente la pandemia ha sido que se han destinado demasiados recursos en determinados sectores y que han faltado sobre todo en el sector salud, por ejemplo. Entonces, mayor evidencia que esa sobre el agotamiento del modelo de Arce Catacora, más allá de hablar de desaceleración o de cifras del Producto Interno Bruto, inflación y demás, lo que más ilustra es la destrucción de capital durante el auge, que más tarde, en épocas de ajuste o de ajuste necesario, uno se da cuenta de cuáles fueron los errores y qué es lo que se debe evitar a partir de ahora. Lamentablemente, y con esto cierro esta parte, nada de esto se han encargado la gran generalidad de candidatos, y es uno de los problemas que explica, una de las causas que explica la victoria de Arce Catacora, el no haber tenido un diagnóstico claro sobre la economía, sobre lo que pasó con Arce Catacora, y lamentablemente han terminado validando de manera implícita lo que hizo Arce Catacora, porque proponían exactamente lo mismo: seguir gastando, incrementar la deuda, redistribuir riqueza de manera forzosa y no confiar nunca, como creo que muy pocas veces o nunca sucedió en este país, en el empresariado privado fundamentalmente innovador para generar valor de largo plazo. Increíble, no creo que el único que llegó a tocar este tema y además tiene una memoria que le envidio, fue Tuto Quiroga, en un par de intervenciones que vi. Pero es verdad, estoy pensando en lo que está diciendo ahorita Mauricio, y lamentablemente este tema, que era un tema de fondo que tiene que ver con economía, no fue un tema que estuvo puesto en agenda. Es más, yo creo que Arce ha aprovechado muy bien a su favor la coyuntura de la pandemia y la falta de debate a fondo del tema de la economía, lo aprovechaba a su favor, ¿no? Porque yo he visto algunas reacciones y decía, es increíble, hasta la pandemia le ayudó de decir una cosa como esta, ¿no? Vieron, cuando estaba yo, estábamos mejor. Ahora está la gente sin empleo, perdiendo, hay problemas, no hay salud, no hay como si no fuera él parte del problema, o sea, el responsable de lo que estamos padeciendo hoy. Y ahí hubo una incapacidad de enfocar tal vez el tema en ese nivel. Ahora, no sé, pero yo dudo mucho que pueda haber un cambio de visión así de fondo de Arce y del gobierno del MAS en su conjunto frente a algunos puntos que has tocado, Mauricio, sobre todo el tema que tiene que ver con la intervención del Estado en la economía. Sí, exactamente, es un problema grave, y justamente respecto a lo que mencionas de Yanine Áñez o de la gestión y la campaña y el motivo por el que decidieron designar a Arce Catacora como candidato fue justamente porque el único em, sí, el único elemento que les quedaba, el único elemento discursivo que les quedaba para defender todo lo que habían hecho en los últimos 13, 14 años era la economía, y había mucho que debatir ahí. Era el último pilar en el que se sostenía políticamente el movimiento al socialismo. Todo lo demás fue simplemente una gran mentira, una gran impostura, por decirlo menos. Ahora, el gran desafío está en primero reconocer que el modelo de Arce Catacora está intacto, que Yanine Áñez se encargó de dejarlo intacto. Y lo único que hizo en todo caso fue asumir solamente una parte de los ajustes que hubiera tenido que hacer Arce Catacora inmediatamente después de que hubiera ganado Evo Morales, y no hubiera hecho fraude, probablemente hubieran hecho una buena campaña, o se hubiera aprobado el referéndum y demás en 2019. Entonces, Arce Catacora debe reconocer de inmediato que si no fuera por Yanine Áñez o la gestión de Yanine Áñez, no tendría pretexto alguno para defender su modelo. O al revés, ahora tiene el mejor pretexto para reconocer que su propio modelo, que insisto en decir, está intacto, necesita al menos de ajustes, cuando no de reformas. Y los ajustes requieren de un esfuerzo y de una credibilidad muy grandes. Como te decía más temprano,
Arce Catacora tiene mucha presión en todo sentido por las expectativas que ha generado. Entonces, yo en alguna otra entrevista me hicieron la pregunta que sobre, por ejemplo, ¿qué le sugeriría Arce Catacora hacer? Bueno, si tiene que implementar medidas impopulares, que las haga en los primeros 20 días. Me estoy refiriendo a, por ejemplo, otro tipo de preguntas como, ¿habrá gasolinazos? Cómo va a reducir el déficit fiscal tan abultado de alrededor del 13-14% incluso que recibe? Un nivel de reservas internacionales en el Banco Central tan bajo, estamos alrededor de, si no me equivoco, 5.700 millones de dólares de reservas internacionales. Es un nivel muy bajo. Cuando me refería a que en el corto plazo existe margen de maniobra, creo que se ha aprobado un nuevo crédito, no sé en qué habrá quedado eso con el anterior Parlamento, con los 2/3 salientes del movimiento al socialismo. Eso permitiría equilibrar las reservas, no tener que devaluar, por ejemplo. Arce Catacora debe estar evaluando a ver si incurre en la devaluación cambiaria o no, y demás. Es decir, como mínimo, tiene que recortar el gasto. Algo que se viene, que yo al menos humildemente, porque así es como entiendo la economía, si no ataca el gasto para reducir el déficit fiscal, pues no va a poder solucionar otros problemas como el del incremento de la mora en el sistema bancario y financiero, la falta de reservas en el Banco Central, la incapacidad que tenemos de atraer inversión extranjera directa para volver a crecer y demás. Es decir, me temo que existe la posibilidad de que haga algunos ajustes. Yo creo que va a reconocer que hay algunos ajustes. Me acuerdo, de hecho, que alrededor de justamente el 2014 él ya decía que estaban buscando expertos para que lo ayudaran o para que ayudaran al régimen a ver cómo salían del entuerto que significaba la caída de ingresos por caída de los precios internacionales de materias primas. Yo desde ese momento decía, es que el problema no es de falta de ingresos, o no es de falta de ingresos solamente. El problema fundamental es de exceso de gasto y nunca lo reconoció Arce Catacora. Entonces, vamos a ver si reconoce, si decide salvar la economía o salvar su modelo haciendo más de lo mismo y seguir, así como lo hizo a la misma Yanine Áñez, postergando los problemas a cambio de agravarlos. Insisto, existe más o menos un año de margen de maniobra y veremos qué pasa en ese periodo. Mucho más allá de eso, no me atrevería a decir qué es lo que podría suceder. Claro, justo te iba a preguntar yo sobre las primeras medidas, ¿no? Y estaba pensando, cuando estás hablando, por ejemplo, de tomar en los primeros 20 días medidas que pueden ser impopulares, el tema del precio, del ajuste, por ejemplo, del precio de los hidrocarburos, sabemos muy bien que fue una de las pocas veces que el malestar de la población hizo retroceder a Evo Morales en una de las medidas que había aprobado, ¿no? No sé si en estas condiciones Arce está con alguna ventaja a la que tenía en su momento el gobierno de Morales cuando dispuso el ajuste de los precios de los hidrocarburos, pero también está el tema de el tipo de cambio, ¿no? Que es una preocupación que ha sido constante, por lo menos desde el sector empresarial, el sector exportador, perdón, el tema del tipo de cambio, ¿no? Si es o no factible, posible que haya un ajuste en el tipo de cambio. Y lo otro que tiene que ver con el gasto público, ¿no? Por ejemplo, los bonos, Mauricio. Ya hemos visto, antes de que llegue al gobierno, está hablando de que va a consolidar el famoso bono, creo que es de 1.000 bolivianos, no me acuerdo ahorita, pero ya se está hablando de nuevos bonos, ¿no? De más bonos. ¿Cuán contradictorio puede ser eso en una lógica de quiero ahorrar el gasto público? Sí, excelente pregunta, Maggie. Esa es justamente una de las preocupaciones más grandes que tengo yo en lo personal y en el corto plazo. ¿Qué va a pasar con el tipo de cambio, con el nivel de reservas tan bajas que, por cierto, no encontraba la cifra y las tengo aquí a mano ahora mismo? Al 30 de octubre es de 5.578 millones las reservas que tiene el Banco Central. Y la parte líquida en divisas de las reservas internacionales es de apenas 2.724 millones. Honestamente son niveles preocupantes que nos llevan al peligro. ¿Qué es lo que podría suceder? A ver, vamos a ver qué es lo que decide Arce Catacora, si devalúa o no
no existe margen para incurrir en una devaluación de manera gradual. Yo no recomendaría devaluar nunca mientras no hubiera condiciones como las de un decidido recorte en el gasto público, por ejemplo, pero de manera decidida. No estoy hablando de 1, 2, 3% de reducción del gasto público, de un 30%, Wow. como lo hicieron, por ejemplo, los bálticos ante la crisis de Lehman entre 2007 y 2009, que fue la peor época, o incluso 2011 cuando se cuestionaba el futuro del euro. ¿Por qué cito a los bálticos? Porque los bálticos tomaron ese tipo de medidas, sí, sufrieron mucho, pero sufrieron durante muy poco tiempo. La recuperación fue muy rápida, porque a cambio de reducir el gasto público, tú tienes que al mismo tiempo flexibilizar la economía, entre otras cosas, dotarla de flexibilidad laboral y productiva, la mayor que pueda hacer. ¿Por qué? ¿Cómo se explica todo esto? Si tuviera que ajustar el gasto público, por ejemplo, Arce Catacora, tendría que despedir lo primero empleados públicos, ya sea del sector burocrático o de empresas estatales que jamás llegaron a ser improductivas y que son las que representan la mayor parte del déficit fiscal. Todas esas personas que podrían no recibir sueldo, no poder recibir siquiera sueldo eventualmente, tienen que reubicarse en aquellos sectores de la economía donde sí existe demanda real efectiva de mercado y no demanda estimulada por el gobierno, ya sea mediante estímulos monetarios, como lo ha estado haciendo sobre todo el Banco Central de Bolivia a mediados de este año, o con estímulos fiscales mediante el gasto público, sobre todo en infraestructura pública. La flexibilidad laboral les va a permitir reubicarse lo más pronto posible, ofrecer su fuerza laboral lo más pronto posible en aquellos otros sectores que han sido olvidados durante el auge. El momento de los sectores que han sido olvidados durante el auge es ahora en la etapa de ajuste. Y mientras más rápido se lo haga, más rápido se va a recuperar la economía. La pregunta es, ¿estará dispuesto Arce Catacora a hacerlo o no? En todo caso, si hubiera margen para hacerlo, tendría que ser, como decía hace un rato, en los primeros 20 días, porque ahora mismo goza de mucha popularidad y existe forma de reacomodar su imagen y su popularidad o su aceptación conforme pasa el tiempo, porque tiene 5 años todavía por delante para ver qué medidas toma más. A lo que me estoy refiriendo puntualmente es que tiene tantos flancos por atender, de los cuales defenderse en lo político, las expectativas, tipo de cambio, el sistema bancario y financiero, la deuda y demás, que temo que termine cometiendo el error del que yo humildemente vengo advirtiendo hace mucho tiempo, que fue el error de Mauricio Macri en Argentina. Si los ajustes se los aborda de manera gradual, como hizo el gobierno de Yanine Áñez, puede pasar lo que sea en el camino al objetivo. Ese es el problema fundamental, ¿sí? El tipo de cambio, además, las expectativas son que, por ejemplo, tomando el 2010 como año base, la apreciación que ha tenido el tipo de cambio fijo, desde fines del 2011, es de casi el 60%. Y eso la gente lo sabe. Si Arce Catacora empieza a devaluar en solamente un punto básico, la gente se va a adelantar y va a decir, no, este señor no va a parar nunca. ¿Para qué vamos a esperar tanto? ¿Por qué no de una vez tomamos medidas como si hubiera devaluado el 60%? Entonces, la demanda de dinero va a caer tan fuerte que podríamos tener inflación muy fuerte, muy pronto. Y eso podría seguir generando presiones sobre el sistema bancario y financiero, la mora y demás. Es decir, es una cadena de efectos que yo no estoy seguro si más adelante, si no es ahora mismo que goza de mucha popularidad y aceptación Arce Catacora, va a poder manejar. Esa es básicamente la figura. Y esto se lo recomendaría a cualquiera que hubiera tomado el gobierno, ¿sí? Indistintamente de quién sea el próximo ministro. Realmente es de esperar que le vaya bien a Arce Catacora porque no hay alternativa. Estamos al borde del precipicio, estamos al punto de precipitar la economía. Yo sé que Arce Catacora lo sabe, lo que no sé es si estará de acuerdo con lo que estoy diciendo y está dispuesto a escuchar cosas que no le gustan, como tanto ha sucedido en la cantidad larguísima de tiempo que ha estado como ministro en Hacienda. Porque ha sido bien cerrado, ¿no? Ahora, aquí me preocupa algo. Bien has dicho, si no la toma en los primeros 20 días,
¿Por qué? Porque creo que muchas de las decisiones que pueda tomar Arce Catacora en estos primeros meses de gobierno van a estar bajo el peso del cálculo político pensando en las elecciones departamentales y municipales. Me temo. Sí, es muy probable. Y eso sería un gran error. Honestamente, sería un gran error. Em, Porque se le va a ir la oportunidad. La única oportunidad, el margen que tiene para hacerlo son, insisto en decir, 20 días. La gente tiene que fijarse qué es lo que sucedió con Macri. No hizo el ajuste por temor justamente a las consecuencias políticas que podía tener. Temió que la gente le prendiera fuego al país en cuanto tomara medidas impopulares. Evitó las medidas impopulares los 2 primeros años y de todas maneras terminó haciendo el ajuste, e incluso un ajuste mucho mayor al que hubiera hecho en un inicio. Y de todas maneras le prendieron fuego a la ciudad, no a la ciudad, perdón, al país. El ajuste ya lo estaba terminando de hacer hasta que finalmente vinieron las PASO y las perdió, pero groseramente. Casi termina de hacer el ajuste. Realmente se hubiera convertido en un héroe nacional, pero no alcanzó el tiempo. Fueron malos cálculos desde el principio y entre esos cálculos estaba buscar la reelección desde el primer día en el gobierno. De eso se trataron los primeros malos cálculos y errores en los que incurrió Macri. Y después vinieron las corridas bancarias y las devaluaciones espectaculares y las deudas a niveles récord con el FMI y demás. Y la vuelta al cepo y la vuelta a las negociaciones con los holdouts o los fondos buitre que se les llama y demás. Es decir, es caótico. Insisto en decir, una de las cosas que Macri no había calculado no era solamente que no le iba a alcanzar el tiempo para hacer el ajuste, sino que en el camino, como decía, al objetivo, si es que toma el camino gradualista, puede suceder lo que sea. A Janine Áñez le llegó la pandemia. A Mauricio Macri le llegó una sequía muy fuerte y el incremento de tasas de interés por parte de la Reserva Federal, más que suficiente como para que no existan posibilidades de encontrar éxito en sus medidas en todo caso o de postergarlo todo a cambio de agravarlo. Pues es muy probable, es altamente probable. Yo no estoy afirmando que vaya a ser así mañana, pero es altamente probable que Arce Catacora se incline y tome esos errores. Espero, en todo caso, que estemos hablando de una argentinización o del riesgo de una argentinización en Bolivia y no de una venezolanización, que implica mandar a la gente, mandar a los militares a controlar precios a los mercados a los golpes, es decir, controles de precios, controles de capitales, incremento de impuestos, controlar el agio y especulación y demás, que sería lo peor que podría hacer. Es posible también, no sé si lo más probable, pero sí que es posible. Así que son esas dos posibilidades. Yo te iba a hacer una pregunta que tenía que ver precisamente con estos que has dicho al final, Mauricio. Hay dos caminos ahorita, ¿no? Pensando en cómo actúa. Estaba acordándome de un debate que vi en España, no lo tengo ahorita el nombre, pero un economista extraordinario está en un set de televisión, me imagino que lo habrás visto, donde está Pablo Iglesias, hay mucha gente ahí, y hablaban precisamente de este tema, ¿no? Del gasto público, de la emisión de dinero, de las políticas que son, de las medidas populares, pero que van en contra de la política. Y este economista, me acordaba mucho de vos, creo que por eso me acordé de vos y te llamé, porque hacía una referencia también a historia. O sea, trataron de ponerle zancadillas al hombre y el hombre se los comió a todingos vivos, ¿no? Porque creo que lo que nos falta, Mauricio, es un poquito más de conocimiento y no que tengamos que ser economistas para entender, pero como un experto en la materia, el tema de la economía, pero creo que como ciudadanos nos hace falta comprender algunas formas de cómo funciona la economía para poder interpelar también a nuestras autoridades y no dejar que nos las charlen, porque es muy fácil apelar a las necesidades, a las demandas de los sectores empobrecidos, al tema de la justicia social, ¿no? Dejando de lado medidas que son urgentes, que si no se toman ahora, nos van a pasar la factura después. Este economista hablaba incluso porque en el debate dicen, no, ¿cómo Alemania está anunciando tal cosa ahora? Y dice, bueno,
¿Por qué Alemania está anunciando eso? Porque hace 12 años viene con un recorte drástico en su gasto público, ¿no? Y está cosechando el efecto de medidas acertadas que tomó en su momento y que aquí ustedes la criticaban. Por decir, me estoy acordando de algunas cosas y trayéndola a nuestra realidad. Creo que nos falta muchísimo esa comprensión. Sí, Maggie, mira, primero, me honra enormemente que me compares con Daniel Lacalle. Daniel Lacalle ¿Él es el es, economista? eh, es el economista del que estás hablando y era en un debate justamente con quien nos va a visitar pronto, Pablo Iglesias. El argumento concretamente que se estaba debatiendo en ese momento era Extraordinario, ¿no? que extraordinario. La verdad es que, y justamente hablando de lo que decías al final, de que la gente tiene que hacer un esfuerzo por entender un poco más de economía básica, pero al mismo tiempo los economistas también tenemos una teoría importante, que es la de tratar de explicar de la mejor manera posible, de la manera más fácil posible, la buena economía, no la mala economía, porque la mala economía es finalmente la popular, de la que se comenta en la calle y la que todo el mundo cree que se trata de simple sentido común. La economía tiene mucho de sentido común, pero no es propiamente de sentido común. Volviendo al tema del argumento, porque va a venir a colación, te aseguro que todo el próximo año vamos a estar discutiendo sobre el tipo de cambio. Muchos argumentan que cómo puede haber sido que sigamos teniendo tipo de cambio fijo desde fines del 2011 como hasta ahora, porque los que peor la pasan con el tipo de cambio son, por ejemplo, los exportadores. Y se refería, por ejemplo, Pablo Iglesias en ese debate que si España tuviera la peseta como la hasta antes del año 2000, cuando se terminó adoptando el euro, si tuviera la peseta, el Banco de España podría devaluar la peseta para estimular las exportaciones y generar inversiones y así el empleo y así se enriquecería España. Y la respuesta de Daniel Lacalle fue que era totalmente falaz lo que estaba diciendo, porque si devaluar fuera la respuesta a todos los problemas, países justamente como Argentina o Venezuela serían los países que más exportan en el mundo, los que más crecen en el mundo y los más competitivos en el mundo. Y no es cierto. Y además, teniendo una moneda común como la del euro, y además teniendo España alrededor del 50% de sus exportaciones como destino el resto de la eurozona, pues no hay efecto cambiario alguno. Es más, el euro o la moneda única en la eurozona equivale justamente a tener tipo de cambio fijo, o es como tener una economía dolarizada. Entonces, lo que podría suceder es lo siguiente: o Bolivia se argentiniza, devaluando y demás, incurriendo en la devaluación cambiaria, o se termina ecuatorizando. ¿Qué es ecuatorizando? Tenemos exactamente la misma estructura económica con el Ecuador, también nos hemos endeudado, Rafael Correa gastó a mano armada en el Ecuador, impresionante. ¿Cuál fue la diferencia? Que no tenía la posibilidad de devaluar como mecanismo de autofinanciamiento porque Ecuador está dolarizado. Exacto. Esa es básicamente la idea. Entonces, aunque sea imperfecto, el tipo de cambio fijo que ahora tenemos es un símil a la dolarización o al tipo de cambio fijo que existe entre los países que adoptan el euro en la Unión Europea o en la eurozona, mejor dicho. Entonces, ese son el tipo de debates a los que nos vamos a enfrentar. E insisto en decir, como tú muy bien decías, la gente tiene que hacer un esfuerzo por entender un poco más de economía. Yo me permito, en todo caso, sugerir que lean Economía en una lección de Henry Hazlitt. Es muy fácil, muy breve, se lee muy rápido. Y al mismo tiempo los economistas tenemos que seguir haciendo el ejercicio y tratar de también hacer el esfuerzo de explicar las cosas de la mejor manera posible para que a la gente lo entienda y en todo caso no solo lo entienda, sino que además tengan la posibilidad de prepararse y anticiparse a lo que pueda venir un poco más adelante. Yo estoy escuchándolo perfectamente a Mauricio Ríos, economista, pero estoy viendo que hay gente que me está comentando aquí al pie de la entrevista que está escuchando muy bajo, que la voz... Ah, ya, al inicio. Ahorita estamos bien porque yo lo estoy escuchando perfectamente. Mauricio, te voy a pedir, por favor, mira qué floja que soy, que me pases el enlace de esa lectura que has recomendado ahorita, porque a mí me gusta muchísimo compartir a medida que voy conversando en las entrevistas que hago, surge algo de un portal o de una sugerencia de lectura, teque, inmediatamente la compartimos al pie de la entrevista porque la gente está muy necesitada y yo creo que es lo mínimo que podemos hacer en agradecimiento porque nos están dando su tiempo, nos están prestando atención,
nos están acompañando, escuchando, así que te pido que me compartas esa lectura. Y a propósito de esto, de las preocupaciones, hay una preocupación central, ahorita lo estoy viendo también que mucha gente me la está compartiendo aquí, es el tipo de cambio, ¿no? Si va a haber o no va a haber devaluación, la gente ya está pensando qué hago con mi plata, la saco del banco, me la quedo, compro, no compro, vendo, no vendo. ¿Qué nos dirías a todos para que no entremos en histeria y estemos preparados para lo que pueda venir, Mauricio? Excelente pregunta, estimada Maggie. Tengo que ser responsable porque lo que yo te digo a ti en público abierto no es lo mismo que yo le podría decir a mi amigo en una reunión X de fin de semana. Pero básicamente es tratar de ahorrar en dólares. Tan sencillo como eso. Los ahorros a largo plazo para preservar capital, procurar hacerlo en dólares. Y en el corto plazo, tratar de mantener caja chica en bolivianos. Tan sencillo como eso, ante una posible devaluación. Tan sencillo como eso. No me atrevo a decir más porque podría generar falsas expectativas y se me podría acusar a mí de hasta terrorismo financiero. Sí. Todo puede suceder. Hay que cuidarse mucho con lo que pueda suceder. Hay muchas expectativas, así como mucha incertidumbre sobre la forma en la que, por ejemplo, va a querer Arce Catacora administrar la crisis. Por ejemplo, una de las grandes preguntas es, ¿quién va a ser el próximo ministro de Hacienda? ¿A quién va a poner como presidente del Banco Central? Arce Catacora, ¿los va a dejar trabajar o va a intervenir de manera permanente en su trabajo y va a ser él quien gestione personalmente la crisis? Y a partir de eso puede suceder lo que sea, porque vamos a depender de una sola persona, buenas o malas sean sus intenciones, puede terminar tomando malas decisiones y habrá que ver paso a paso qué es lo que sucede y qué decisiones se toman. Pero en todo caso, la recomendación en general es ahorrar en dólares para defenderse ante una posible devaluación muy fuerte, y a los que tengan un patrimonio un poco más alto, pues que me escriban al correo electrónico y les explico un poco más qué pueden Por hacer. favor, pasalo tu correo para que también lo compartamos, Mauricio. La gente está súper preocupada por este tema que tiene que ver con economía. Sí, correcto. Mira, primero te confirmo que acabo de pasarte la lectura de Economía en una elección de Henry Hazlitt. Para quienes no accedan al link, pueden escuchar y acceder por Google. Lo tienen gratuito el libro, incluso en mi página web que es riosmauricio.com. Ahí entran a la biblioteca, tienen un sinfín de títulos de los cuales pueden aprender de manera gratuita. Hay en inglés, hay en español, los hay académicos, los hay de divulgación, hay de todo tipo, así que no hay pretextos para no saber o tratar de empezar a aprender sobre economía o de buena economía en todo caso. ¿Y cuál es mi correo? Preferiría no Perdón. pasarlo. Lo que sí les puedo decir es que accedan justamente a mi página web. Hay un espacio que dice contacto, hay un formulario a través del cual me pueden escribir y yo recibo los mensajes a mi correo electrónico y estoy encantado en poder responder cualquier duda que tuvieran, o si es que yo pudiera, en la medida de mis posibilidades, responder, porque entenderás también que estoy con una demanda enorme en estos tiempos y Imagínate ahorita, después de no esta me puedo entrevista, quejar. te van a bombardear, Mauricio, con correo. Eso espero, eso espero. Todo bienvenido, todo sea Vamos, bienvenido. Si se vamos puede a ayudar, muy compartir, bien. vamos a compartir ahorita tu portal. Por favor, Davico, le pido que vaya eh, publicando los comentarios que hay. Karina Carrillo nos escucha desde los Países Bajos. Me encanta la posibilidad de hacer entrevistas así por videollamada y transmitirlas al vivo por nuestras páginas en las redes sociales, porque nos pueden escuchar desde todas partes del mundo. ¡Qué belleza, qué belleza! Normandito Bacaríes también está mandándote saludos. Hay una pregunta aquí de Alexander Espinosa, dice, del 1 al 6, ¿cuán prestigioso considera usted que es el ministro Arce? ¿O cómo lo calificarías vos? Ya no es ministro, no va a ser el presidente de Bolivia, Luis Arce. Es muy difícil hacer una calificación de este tipo. No sé si Mauricio se va a animar a hacerla. Sí, por supuesto, me atrevo. Así como dije que no iba a votar por Carlos Mesa, es decir, después vinieron a atacarme en redes sociales y demás de manera incluso más agresiva que lo que lo hicieron alguna vez los masistas y sus guerreros digitales y demás. Pues así mismo yo me atrevo a decir también la calificación que le daría sobre 6 a Arce Catacona en el manejo de la economía es -6.
porque los problemas que tenemos ahora mismo han sido cebados, incubados por él mismo, al punto en el que ya era momento de reconocer que había que hacer ajustes y solamente se los postergó incrementando la deuda pública externa, que no se traduce en más que un poco más adelante incremento de impuestos, como lo pretende hacer ahora mismo, el incremento o la creación del impuesto a las grandes fortunas, incremento probablemente al IVA. Yo sé que él ha dicho que lo va a reducir, yo pienso que lo más probable es que lo vaya a subir, que vaya a incrementar el impuesto a la salida de capitales, que vaya a tener controles de capitales y demás. Es decir, todo puede suceder. Pero es por eso la calificación de -6, insisto, porque lo que estamos viviendo hoy es la necesidad de corregir todos los errores a los que nos indujo a cometer durante la etapa del auge, que cometió él mismo siendo ministro de Hacienda y que nos indujo a cometer, sobre todo interviniendo el sistema bancario y financiero y el Banco Central, eh, para cometer errores cualitativos de inversión fundamentalmente. Entonces, la etapa que estamos empezando a vivir ahora es la necesidad de corregir esos errores, tanto suyos como nuestros a los que nos indujo a cometer. Ojalá que yo me equivoque, pero como soy, siempre dicen que yo veo la taza medio vacía y no medio llena, ¿no? Es verdad, tengo muy pocas expectativas de que pueda haber un cambio, sobre todo pensando cuál es el perfil, cuál es la personalidad, ¿no? Así lo decía de Evo Morales y creo que también de Arce. Arce ha sido una persona muy difícil por lo que a mí me ha tocado escuchar de sectores profesionales y del sector empresarial también. Y a propósito, quiero enganchar aquí una pregunta con el tema impositivo. Hacía referencia a este anuncio que ha hecho al impuesto a las riquezas, ¿no? Uno de los parlamentarios que ha sido elegido por el MAS en Santa Cruz, que es Jorge Mercado, me decía, no, es que han interpretado mal, en realidad no es un impuesto a la riqueza, y trató de hacerme una explicación que no me convenció del todo. Pero la pregunta de fondo va más allá. El tema impositivo es un tema muy jodido en este país, ha sido debatido, se ha demandado muchísimas veces por diferentes flancos a que haya un cambio, a que se amplíe el universo de contribuyentes en vez de aumentar la carga impositiva sobre el reducido número de empresas y profesionales y gente que está en la formalidad. ¿Cuán factible es que haya de verdad un cambio de fondo en el tema que tiene que ver con la política fiscal, con todo lo relacionado a los impuestos, a la política impositiva, Mauricio? Por cierto, quiero aprovechar un saludo de vuelta a Armando y Karina. Es un gusto saludarlos y saber que están del otro lado. Em, pues mira, yo creo que lo más probable es eso, porque si lo tomas en conjunto, no es una medida que la vaya a tomar Bolivia de manera unilateral. De todas maneras, es lo que quisiera hacer, incluso de manera unilateral. Pero con todo el incremento de deuda pública que hemos visto, sobre todo este año, para estimular la demanda agregada interna ante los efectos eh, perversos que ha terminado teniendo los confinamientos masivos y forzosos ante la pandemia, pues van a tener que obtener recursos de algún lado, en algún momento, de alguna forma. Entonces, lo más probable es algo que ya se preveía en todo caso, al menos desde mediados del 2019, cuando la economía global ya se empezaba a desacelerar nuevamente, muy a pesar de los grandes estímulos de los bancos centrales. El próximo año vamos a ver toda una oleada de nuevos impuestos o de incremento de impuestos antiguos alrededor de toda la economía global. Y en esto va a tomar un nuevo impulso, sobre todo la OCDE. La OCDE, sobre todo alrededor del año 2016, implementó una serie de reformas al sistema bancario y financiero para poder cobrar impuestos y así financiar a los grandes gobiernos que componen justamente la OCDE. Me estoy refiriendo de manera concreta al Common Reporting Standards o el intercambio automático de información financiera y fiscal, un tratado multilateral al, eh, en el cual Bolivia nunca fue signataria. ¿Sí? Esto es un problema grave. Entonces, si eventualmente vamos a necesitar más deuda o el apoyo del FMI, por ejemplo, no va a ser a cambio necesaria o únicamente de algún gasolinazo, al menos parcial, como ha sucedido hace no mucho tiempo en el Ecuador con Lenín Moreno tratando de hacer el ajuste, sino que
van a tratar de conseguir financiamiento cobrando impuestos extraterritorialmente. Va a haber un intercambio de información financiera y fiscal, aunque Bolivia no lo quiera. Y Bolivia no firmó esos tratados multilaterales por motivos obvios, porque se hacían cosas aquí que no debieron hacerse nunca. Estoy hablando de ilegalidades. No puedo denunciar ninguna porque no tengo ninguna prueba, así que me quedo por ahí. Pero estoy seguro que me van a saber entender. El sistema bancario y financiero necesita, no de intervención, pero sí de apoyo. No necesariamente de intervención, pero sí de apoyo, si es que acaso no de reformas estructurales también, porque necesita de liquidez, no desde la pandemia, no desde el año pasado, sino al menos desde hace los últimos 4 años. Entonces, a cambio de asistencia del FMI, va a decir, señores, ustedes firman este tratado de información, de intercambio automático de información financiera y fiscal respecto de la OCDE y también por su lado con Estados Unidos. Y al mismo tiempo, señores, este tratado nos va a permitir hacer lo que ya hizo Macri en Argentina, que fue la implementación de ley del blanqueo, ¿sí? Es decir, que la gente que tuviera capitales en el exterior del país pudiera decir cuánto tiene y dónde tiene, y que a cambio de que no le cobraran impuestos, de todas maneras les terminaron cobrando en impuestos en Argentina. Fue una de las grandes traiciones de Macri a su electorado, por cierto, a cambio de que no les cobraran impuestos. Y de todas maneras retornaron algunos capitales, muy pocos, y aún así no pudieron solucionar los problemas de falta de ingresos. Como digo, el principal problema es de exceso de gasto y no de falta de ingresos, pero esa es la concepción que tiene la gran generalidad de gobiernos alrededor del mundo, y es la forma en la que piensa Arce Catacora también. Piensa que el gran problema de la economía nacional, así como desde el 2013, es de falta de ingresos y no de exceso de gastos. Entonces, estamos en un entuerto y yo creo que eso es lo que va a empezar a suceder. No va a ser fácil manejar. Lo primero sería aceptar que él mismo ha cometido errores y a ver por dónde los empieza a asumir, si es que lo va a hacer. Imagínate si ya con experiencia de Macri hay ejemplo nefasto, ¿no? De la intención de atraer los capitales, el retorno de capital al país. En el caso de Bolivia, mucho más marcado, pues, ¿no? Porque la desconfianza que hay en relación al MAS en ese sentido es grandísimo. Es más, desde los últimos meses, antes incluso de conocerse cuál iba a ser el resultado de la elección del 18 de octubre, yo sé que mucha gente lo que ha tratado es de buscar cómo sacar la platita y los ahorros que tenía. Estoy hablando de gente que tiene sumas importantes, que también esa es una pregunta, ¿no? Yo digo, por supuesto, no voy a negar que hay diferencias entre los que tienen mucho y los que no tienen nada, pero el tamaño de los millonarios en Bolivia es realmente muy chistoso en relación a los millonarios que uno puede ver, y no me voy a ir muy lejos, voy a hablar del Brasil o de Chile o de Perú, ¿no? No sé, vos sabés más que yo en ese sentido. Quiero que por favor tomes nota de unas preguntas que te voy a ir haciendo cortitas, bien cortitas, que es de la gente que nos está acompañando, y me gusta siempre tratar de darle la oportunidad de que mi entrevistado responda a esas inquietudes, por lo que digo siempre, ¿no? Por respeto a la gente que nos da su tiempo y nos escucha. Niva Yaveta dice otra vez que está muy bajo el volumen y yo lo escucho perfectamente. Loreto Correa, que nos escucha desde Santiago siempre, desde Santiago de Chile, me pide que por favor te pregunte lo siguiente. El sector exportador ha insistido en el Pacífico, particularmente por Chile. Los puertos peruanos no son tan competitivos. Puerto Bush tiene problemas. ¿Cómo ves el tema del manejo de los puertos de exportación? ¿Qué debería hacer Arce Catacora con la administradora de servicios portuarios de Bolivia? Esa es una de las consultas. Otro... tengo alguien aquí que me ha escrito de San Pablo. Ormando Bacadíes tiene mucha preocupación por lo que va a ser, por la presión que pueden ejercer los famosos movimientos sociales y sectores corporativos que son los que apoyan al MAS. Edil Durán nos escribe desde Brasil. Gracias, Edil. Dice, voté por Arce, pero en economía pienso igual a Mauricio. En crisis tenemos que ajustar a tiempo, como en toda familia. Ah, me ha gustado, Edil. Me encanta cuando la gente dice lo que piensa, pero así con el nivel que lo ha hecho Edil. El responsable de la actual situación económica va a ser el que va a dirigir el país, dice Johnny Sala.
Eh, la pena es que hay gente que no tiene ahorros y no hay dónde y no hay cómo lleguen a ahorrar, dice Gisela Guaristi. Eh, Romy Llanos, que siempre nos escucha, también me pregunta, ¿es cierto que el ITF ahuyenta la inversión extranjera? Tengo muchas más preguntas, pero como estoy con poquísimo tiempo, Javier Rivera dice que siente orgullo de tener profesionales como Mauricio. Gracias por darle la oportunidad a los jóvenes, me dice a mí. Pero bueno, esas consultas cortingas, para poder liberarte, al final te quiero pedir un consejo, un mensaje para la gente, pero primero estas preguntas breves, cortingas, Mauricio. Sí, con todo gusto. Por cierto, sobre el tema del sonido, acabo de subirle a la ganancia máxima en mi micrófono, así que no sé, quién sabe qué, Yo te no sé escucho qué podría suceder. Tal vez perfectamente. es problema mío acá antes que suyo por ahí. Sobre el tema de los puertos, no es algo sobre lo que tengo conocimiento, honestamente. Yo no podría decir qué es lo que tendría que hacer el Secretacora respecto de una mejor administración de puertos, honestamente. Pero el espíritu es lo más importante en todo caso, el espíritu con el que pretende gobernar cualquier sector. Flexibilidad laboral. Primero, reconocer al empresario, el esfuerzo que hace y que es esa justamente la mayor fuente de generación de riqueza en cualquier economía alrededor del mundo. Es decir, hay que permitirle al sector privado ser, fundamentalmente. Cuantas menores regulaciones, mejor. Cuantos menos impuestos, mejor. Fundamentalmente, eso no me extiendo mucho más. Sobre el tema de los sectores corporativos, sí, a mí también me preocupa mucho, justamente por lo que decía, las expectativas que ha generado Arce Catacora son demasiado grandes, no solamente respecto a los organismos internacionales, sino también del electorado, así como de la comunidad diplomática internacional, incluso con países socios y amigos del movimiento al socialismo como la propia Venezuela, Rusia, China, Cuba. Es decir, es muy complicado el asunto, sino también además con estos grupos corporativos que han estado mal acostumbrados durante la etapa del auge a recibir beneplácitos de manera permanente. Vamos, no tengo que referirme a ninguna otra cosa más que, por ejemplo, el fondo indígena. ¿Cuánta gente Uch. de adentro del MAS que ha votado por Arce Catacora estará esperando nuevos fondos indígenas también? ¿No? Es decir, es una locura. Como les decía, el problema es fundamentalmente de exceso de gasto antes que de falta de ingresos. En la desesperación por conseguir ingresos puede terminar haciendo lo que sea para hundir todavía más la economía. A Edil, aplaudo de pie lo que acaba de decir. Está muy bien. Se ha votado por el movimiento al socialismo y Arce Catacoras justamente por eso, porque ha generado muchas expectativas, pero también hay que estar conscientes de que si bien uno le ha dado el voto, tiene que saber que eventualmente se lo puede quitar si no cumple con esas expectativas. Y además en el buen sentido, no me estoy refiriendo si cumple las expectativas en función de si van a haber nuevos fondos indígenas, sino en relación a, como muy bien decía Edil, si va a ser realmente el recorte y el ajuste, por muy impopular que termine siendo. ¿Sí? Es imprescindible. Yo creo que ese es el primer paso para entender que la gente está pendiente de qué es lo que va a hacer Arce Catacora y que no le está dando un voto de confianza, ¿cómo puedo A decir? Un ciegas. voto de confianza a cambio de absolutamente nada, a ciegas, exactamente. A Rivera, no me acuerdo cuál era su nombre, Rivera, no me acuerdo exactamente la última pregunta, Romy cuál era, Llanos estimado. preguntaba si el ITF Ah, ahuyenta la inversión extranjera. sí, absolutamente. Cualquier impuesto excesivo, nuevos impuestos, altos, bajos y demás, ahuyentan la inversión extranjera, absolutamente, no cabe ninguna duda. Lo explico exactamente al revés. Lo que necesita Bolivia es competencia fiscal. ¿Qué es competencia fiscal? Impuestos bajos. Cuando uno tiene impuestos bajos, un régimen de impuestos bajos y además los hace sencillos, quiere decir que el gobierno ha entendido primero que su problema no es de falta de ingresos, insisto en decir, sino de exceso de gastos. Si entendiera que es de falta de ingresos, va a desesperarse por cobrarle a la gente impuestos y los va a empezar a perseguir incluso políticamente. Destruye la armonía que puede haber en una economía para poder generar riqueza. Eso es lo primero que empieza a espantar a los capitales extranjeros para que puedan invertir aquí, para que puedan contratar gente, para que empiecen a generar riqueza exportando más allá de cosas que sean
simplemente soya o hidrocarburos y demás, sino para que exporten cualquier otra cosa. Así que, para hacerlo sencillo, lo que Bolivia necesita es ya ni siquiera pacto fiscal, sino competencia fiscal, buscando el espíritu de armonía para generar riqueza a largo plazo en el país. Me ha gustado esto. Eh, ya al final de esta conversación me ha encantado la entrevista a Mauricio. Coincido con toda la gente que le está alargando piropos a Mauricio aquí en la entrevista a Mauricio Río. Que excelente entrevista, dice Juan José Velázquez. Los empresarios deben estar todos oyéndola. Pregunto, aprovechando a Mauricio, los que tenemos muchos bienes inmuebles, ¿qué podemos hacer? Y yo te iba a preguntar, ¿es momento para vender, para comprar, para contraer crédito? ¿Es momento para esperar? Aquí tengo a mi hijo apropiado, que es Davico, que es mi compañero de trabajo, pero es como si fuera mi hijo, que está queriendo sacar un crédito del banco, pero la gente está todavía con mucha incertidumbre. ¿Qué dice Mauricio Río? Empiezo por el final, estimada Maggie. Yo pensaría dos veces antes de pensar en si quiere endeudarme ahora mismo. El activo más importante ahora mismo, y sobre todo frente a la pandemia y al inicio de la crisis económica que estamos teniendo, porque falta mucho por ver todavía, el 2021 va a ser muy severo en términos económicos, eh, porque nadie sabe qué es lo que va a pasar con el tipo de cambio. Existe la posibilidad de que devalúen sin pasar por el tipo de cambio, sin tocar el tipo de cambio, que es lo que hace justamente Argentina, o estuvo haciendo Argentina. Entonces, eso equivaldría a endeudarse en dólares. ¿Sí? Tienes tipo de cambio oficial y esperando a que una devaluación pague al menos una fracción de ese tu préstamo, ¿sí? Esperando a que devalúen, al menos en términos oficiales o por medio del tipo de cambio, se te puede pasar la vida pagando la deuda y puedes perder muchísimo más de lo que estabas pensando en un principio, ¿sí? Muy importante. Y respecto a los que tienen muchos activos, no es distinto a los que tienen muchos o pocos activos y además si son o no inmobiliarios. Liquidar aquellos activos que no generen valor o no permitan preservar valor conforme pasa el tiempo. Tan sencillo como eso. Y no me estoy refiriendo al precio, Por sino que ejemplo, puedan preservar valor. Activos de buena calidad. Quienes hayan comprado, por ejemplo, una de las cosas que más ha hecho el público con créditos artificialmente baratos durante tanto tiempo, sobre todo desde la reforma del sistema bancario y financiero que hubo a partir del 2012-13, fue endeudarse muchísimo en bolivianos, comprar un departamento para ponerlo en alquiler y probablemente ponerlo en alquiler para probablemente qué sé yo, un estudiante brasilero. Durante un tiempo probablemente le ha podido ir bien porque el alquiler le permitía pagar su crédito. Pero con la pandemia, por ejemplo, entre otras cosas, los brasileños han vuelto y están en clases online desde el Brasil con Bolivia y el departamento está vacío. Pero no solamente eso, lo importante es no solamente que genere flujo, como el alquiler o el pago del alquiler de los brasileros a uno mismo que es el propietario, sino que además ese bien tiene que ser de calidad porque lo que le va a permitir hacer cálculos a más largo plazo, cuando los estudiantes brasileños hayan terminado su carrera, va a ser cuánto de valor ha podido acumular este bien, este departamento, por decirte, uno Smart Studio, los que están tan de moda. Y se va a dar cuenta de que probablemente no ha sido tan bueno y que ha terminado trabajando más para el banco que para sí mismo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el bien que está comprando no es de la calidad que probablemente pensaba en un principio. No es tan eh, liquidable, ¿sí? O tan líquido, un bien tan fácilmente vendible eh, el, el activo. Para hacerlo en términos, para explicarlo de la manera más sencilla posible, uno puede saber si tiene un buen activo en su balance, si ese activo es fácilmente vendible. No indistintamente cuál sea el precio, sino si es fácilmente vendible, si es atractivo a los ojos de los demás y no solamente del banco, ¿sí? Entonces, eh, básicamente eso, no quisiera complicarme mucho más, pero si tiene activos que sabe uno que que no tienen la capacidad de acumular o retener valor conforme pasa el tiempo, que los liquiden hoy, antes de que sea más adelante más difícil todavía venderlos. mira Tan vos, sencillo como eso. estoy pensando ahorita, bueno, hay mucha gente aquí en Santa Cruz, la gente es muy volcada al campo, ¿no? A la propiedad agrícola, al ganado, a la siembra. Estoy pensando en eso, en gente mayor que quiere que los hijos hereden ese trabajo. No sé si eso es una buena opción. Pero cuando te escuchaba, estaba acordándome de la apuesta que ha hecho
el grupo empresarial que está, que es dueño de Fácil, ¿no? Que está comprando inmuebles. Vos ves Fácil en una cuadra, creo que 5 o 4 agencias, y me explicaba uno de los socios que ellos habían apostado por comprar inmuebles porque creían que era la forma más segura de mantener el valor de su dinero, de las inversiones que hacían, en fin, me hizo una explicación, ¿no? No sé en este momento si le habrá dado o no resultado eso. Tienen inmuebles que, mira, me voy a dar el trabajo de contar cuántos hay solamente dentro del Cuarto Anillo, ¿no? Pero esta es una preocupación que te comparto y mi última pregunta es algo dirigido sobre todo a jóvenes que están por salir bachiller, ya han salido, no saben qué van a hacer de su vida con la carrera, muchos de ellos volcados al emprendedurismo, y a ellos quisieras que les deje un mensaje final. ¿Qué deberían de hacer frente a este periodo, que es todavía un periodo de incertidumbre? La única evidencia y la única constatación que podemos hacer es que la economía no está en su mejor momento, no es un problema solo de Bolivia, es a nivel mundial, tenemos el impacto y el efecto de la pandemia, va a durar todavía. Vos has dicho algo que me lo han notado aquí, 2021 será un año muy severo, sobre todo en el campo económico. ¿Qué mensaje le darías vos a los jóvenes? Sí, respecto de Fácil, no estoy muy seguro, honestamente. La verdad es que esas preguntas son muy específicas, porque lo que está haciendo Fácil es derivado de una estrategia que ellos han pensado muy claramente, ¿sí? Sí, Y además teniendo tantas responsabilidades y dentro además de un sector o con tantos problemas y tan delicado ahora mismo, como es el sector bancario y financiero. De todas maneras, no me atrevería a decir, para asesorar a alguien, uno tiene que saber muchas más cosas que el simple hecho de que tenga o no determinados activos en su balance o como parte de su patrimonio personal o familiar. Ahí me quedo. Respecto a qué sugerencias podría yo tener para algún emprendedor, es que, porque yo soy emprendedor en todo caso, no lo hago como economista, sino sobre todo como un emprendedor, y hace mucho tiempo. Que empiecen, dos cosas, que empiecen ayer y que no tengan temor a equivocarse, nada más. Y que se olviden, en todo caso, si existe alguna tercera sugerencia, que se olviden de pelear con el ego o el qué pensarán de uno si es que fracasa, ¿sí? Porque van a fracasar. Y el fracaso lo primero que hace es enseñarle a uno mismo por dónde no debe ir. Traten de copiar a los mejores, a los que ustedes consideren que son los mejores, y partan de ahí. Pero no hay secretos, no hay fórmulas mágicas. Esto requiere trabajo, mucho trabajo y muy duro. Y espero que el modelo económico y la institucionalidad del país acompañen con estableciendo el vínculo entre esfuerzo y recompensa, ¿sí? Si de repente no les sale bien las cosas como emprendedores, sí podrían haber cometido errores, pero al mismo tiempo combatan la frustración pensando de que la misma institucionalidad o el entorno podrían no estar acompañándolos, ¿sí? Así que tienen que tomar esas cosas en cuenta. Empezar ayer, no temer al fracaso, no pelear, no tener que pensar en qué dirán los demás y tener los ojos abiertos al entorno, la institucionalidad y demás. Emprender podría ser, no es para todo el mundo y podría ser mucho más difícil de lo que uno piensa en un principio y consta de muchos más riesgos de lo que uno se imagina en todo caso. Mauricio, me ha encantado, te cuento este último mensaje que has dado pensando en los jóvenes y en los emprendedores. De verdad, me ha gustado toda la entrevista, pero tu último mensaje, así fuerte, duro, diciendo la cosa no es fácil, prepárate porque vas a fracasar, tenés que volver a intentarlo, lo has dicho con un tono que increíble me ha generado esperanzas más bien. No, no he visto el vaso medio vacío, sino medio lleno después de tu último mensaje. Así que te agradezco muchísimo por eso, por todo el tiempo, por la predisposición que tenés y por la claridad con la que podés expresar y compartir tu pensamiento y tus conocimientos. Muchísimas gracias, querido Mauricio, por tu deferencia con nosotros. El agradecido soy yo, estimada Maggie, me alegra mucho que te haya gustado y pues simplemente cuenta siempre conmigo, estoy a tu disposición. Yo estoy encantado también con la entrevista y tus siempre excelentes preguntas, así que si puedo ayudar además en algo con todo lo que se avecina, pues bienvenido, no tengo ningún Yo problema, creo que has encantado. echado muchísimas luces
comenzando por mi hijo apropiado aquí, Davico, que lo has dejado pensando. Así que muchísimas gracias, querido. Un abrazo grande desde Santa Cruz de la Sierra y hasta cualquier momento, hasta un nuevo contacto. Un saludo, Maggie. Gracias. La verdad que me encantó la entrevista a Mauricio Ríos. ¿Para qué? ¿Para qué le voy a decir? Así que, así, con buen ánimo, nos vamos a un nuevo corte. Mi próxima entrevista es al doctor Rómulo Calvo, el presidente del Comité Pro Santa Cruz. Nos vamos escuchando Yo vengo a entregar mi corazón, ¿verdad? Eugenia León. Es una versión diferente, pero la letra es bella.